cumplen los requisitos que la ley contempla. ¿Dónde se contempla o cuál es la base constitucional de la unión de hecho? Aprendíamos que el artículo 112 de la Constitución de la República establece que, establece que el Estado reconoce la unión de hecho entre personas con capacidad jurídica para contraer matrimonio. Y de igual forma nos establece que uniones de hecho reconocidas o celebradas en el extranjero no van a tener el mismo reconocimiento legal en nuestro país, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país no es reconocido. Ya vamos, Berta, permítame. Esto es un resumen nada más. La unión de hecho está regulada principalmente, ya lo saben ustedes lo estudiaron, del Código de Familia a partir del artículo 45 al 63, ¿verdad? Y por ahí aprendieron los requisitos, ¿verdad? Dentro de ellos mencionamos que las partes necesitan poder demostrar la capacidad legal para legalizar la unión, ser mayores de edad, tener la autorización en aquellos casos que sea necesario, no estar casados, porque aprendimos que en nuestro país la bigamia es un delito, y si les estoy mencionando que el reconocimiento de la unión de hecho es lo mismo que contraer matrimonio, entonces también se tipifica entraría en esa tipificación del delito. Y no tener los impedimentos legales del parentesco, ¿verdad? Aquellos que el artículo 19, 20 y 21 del Código de Familia establece, no pueden contraer matrimonio entre sí, parientes colaterales hasta el cuarto grado, o no pueden reconocer una unión de hecho entre parientes colaterales hasta cuarto grado y segundo por afinidad. Lo mismito que aprendimos de matrimonio, lo vamos a aplicar a unión de hecho. Aparte de la capacidad, también tienen que demostrar en el proceso judicial conceptos como singularidad, estabilidad y estado aparente de familia o estado aparente de matrimonio. Cuando hablamos de singularidad, hablamos de esa relación que debe ser exclusiva y monógama, ¿verdad? O monogámica, como lo quieran llamar. No puede existir una unión, no se puede pretender conocer una unión de hecho con un matrimonio con un matrimonio previo, independientemente que el matrimonio tenga 10, 15 o 20 años de haberse separado y que la relación ha iniciado tiempo después de la separación. Siempre, si la persona se encuentra, evidentemente se establece este aspecto. Recuerden que para efecto de reconocimiento de la unión de hecho, lo podemos hacer tanto a trámite administrativo ante la alcaldía municipal del Distrito Central o lo podemos hacer a través de la vía judicial, ¿verdad? Cuando una de las partes se oponga, cuando hubo separación injustificada del hogar o cuando una de las partes fallezca, ¿verdad? Dentro del, dentro de la relación, ¿verdad? Que las partes inician con unión libre. Y voluntariamente lo podemos hacer ante el alcalde municipal o lo podemos hacer ante el alcalde del Distrito Central o en su defecto lo podemos hacer en sede notarial, frente al notario público. También lo podemos hacer sin problema. Recuerden que la ley contempla ciertos efectos que nacen del reconocimiento de la unión de hecho y se agrupan en derechos patrimoniales, específicamente en derechos hereditarios y derechos alimentarios, ¿verdad? Para efecto de aquello de reclamar el reconocimiento, unión de hecho, después de la separación. Revisemos un par de artículos que la contempla. Vamos a ver, Berta, díganos. Abogados, es que bueno, estaba viendo que en el artículo 56 del Código de Familia, ahí nos habla, ¿verdad?, de lo que es la cesación de la unión de hecho. Y estaba viendo de que, bueno, viene siendo igual que cuando están casados, el mismo trámite se hace. Claro, Eh, claro que sí. sí, y entonces quiere decir que es como un divorcio. Se hace el Eh, mismo trámite, se está viendo ahí. Claro, claro. De hecho, la unión de hechos se establece al momento de revisar un par de artículos, nos dice claramente que para efectos de disolver la unión de hechos, deshacerla, se van a invocar los mismos mecanismos legales que existen para disolver el matrimonio civil, que lo podemos hacer a través de cualquiera de las causales por las cuales el matrimonio se extingue.
¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra en el artículo 252, si no me equivoco, ya lo voy a enseñar. Para que ustedes 227, perdón. Aquí dice, miren, estas son las causas por las cuales el matrimonio termina. Por favor, tomen nota, puede ser que se los pregunto en la parte oral. Nos dice que estas son las causas por las cuales el matrimonio termina. Y si les estoy mencionando que la unión de todo lo de matrimonio se va a aplicar a unión de hecho, cuando así sea aplicable, bien, ¿cómo sería la traducción del artículo 227 para la unión de hecho? ¿Ah? ¿Cómo sería el artículo que si nos tocara transcribir el artículo 227 para la figura de unión de hecho? Solo cambiaría el título, abogado. Entonces, ¿cómo Sí, eso diríamos? mismo, que La de la unión de, determinación. la unión de hecho termina por, Sí, fallecimiento de uno de los cónyuges, por correcto, ¿qué más? presunción, por Co- presunción de muerte de uno de los cónyuges, Correcto, ¿qué declarada de más? conformidad con la ley y por Sentencia firme que declara el declaración. Sí, divorcio. ahí no sé. Yo, Declaración de exacto, por la nulidad. sentencia firme que declare la separación legal, ¿verdad? Lo único que sacaríamos del artículo Es el tercero. 227 sería la declaración de nulidad, ¿verdad? Por aquello aquel La unión de causal que hecho. es Y exacto, en que se ese caso, establece. abogado, perdón, Ajá. en el inciso 3 no aplica, ¿cómo se llama? Cuando se reconoce la unión de hecho, no solo se cambia ese, no. Reconocimiento de unión de hecho, no. ¿A dónde? Sí se puede cambiar. Esto Ajá. es para efecto, esto solamente es para efecto de nosotros comprender que todo lo de matrimonio lo vamos a aplicar a unión de hecho, ¿verdad? Evidentemente Ajá. en ningún artículo nos dice si la unión de hecho termina por, no, no, ninguno lo dice, solamente es para efecto de comprender que los artículos de matrimonio se van a aplicar en lo que sea aplicable a la unión de hecho. Veamos, Ah, abogado. dígame. Pero en la separación de hecho dice que en el artículo 232, eh, bueno, yo lo comprendo así, no soy equivocado. En el artículo 232, en el párrafo 2 dice la separación no podrá pedirse sino después de un año, contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Ujú, ujú. ¿Verdad? Yo entiendo que sí son los mismos, ¿verdad? Pero hay un requisito más que es el tiempo de celebración del matrimonio. Por eso, pero aquí ya se cumplió ese requisito, no en la unión de hecho. Sí, en la unión de hecho sí, pero en el del matrimonio no. No, 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 es que miren, la ley claramente, esto tuvieron que haberlo leído ya porque la ley está, el Código de Familia establece claramente que todo lo que sea aplicable a unión de hecho se va a aplicar sin ningún tipo de problema. Si me dejan, déjenme explicarles los artículos para que vayamos a Listo, comprendiendo las abogado. figuras. Listo, listo. Entonces nos dice claramente el artículo 45, jóvenes, que la unión de hecho se va a poder reconocer solamente entre hombre y mujer que tenga la capacidad de tales para poder contraerla. ¿Ok? Se requiere cumplir con los mismos requisitos que aprendimos que deben cumplirse con el matrimonio. Y ojo, adicionalmente, tienen que comprobar en el proceso, ya sea en sede administrativa o en sede judicial, que se cumplió con la singularidad, estabilidad y el estado aparente de familia. Cada unión de hecho, cuando una unión de hecho nos dice claramente el artículo 46, fuera establecida, de hecho establecida, no fuese singular, porque uno de los dos em, cónyuges o de los dos convivientes estaba unido en matrimonio anterior, la unión de hecho surtirá plenos efectos legales a favor de la persona que hubiese actuado de buena fe. Y ojo, a favor de los hijos habidos de la unión.
sin perjuicio de los derechos legales de la esposa e hijos del matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Se los planteo de un ejemplo muy práctico, muy sencillito. Está Don Juan vive en Tegucigalpa de lunes a jueves porque aquí trabaja, de lunes a viernes, por ejemplo, y Don Juan se va en la tarde para Comayagua. En Comayagua, Don Juan tiene a su esposa, ¿sí? Don Juan tiene a su esposa. Pero da la casualidad que estando en Tegucigalpa viene Don Juan y se enamora de Heidi enamorado, ¿verdad? Se enamora de Heidi y tiene, Don Juan es tan bueno con la terapia que se enamora y Heidi nunca le preguntó su estado civil. Y como los jóvenes que aquí están me pueden dar fe y decir que cuando salen con el novio o la novia, lo menos que piensan es ir al Registro Nacional de las Personas para sacar un certificado de nacimiento con margen de soltería para ver cuál es el estado civil de su novia o su novio, nunca se preocupan por eso porque están enamoradas y enamorados, ¿verdad? Así es. Entonces da la casualidad que Don Juan se enamoró de Heidi en Tegucigalpa. Heidi se enamora de Don Juan también y producto de ese amor han procreado dos hijos. Heidi nunca le preguntó, siempre se dio cuenta que él trabajaba acá y que en Comayagua tenía a su mamá y ella nunca se preocupó porque Don Juan siempre cumplió con el hogar. Entonces, en teoría, podemos decir que Heidi enamorado actuó de buena fe, sí, ¿verdad? Porque ella desconocía que Don Juan estaba casado. Entonces, con el contenido en el artículo 46, ¿a qué le legitima? A ella. Le legitima para pedirle a la ley que la proteja. Al momento de, evidentemente, no poder reconocer la unión de hecho, porque no la va a poder reconocer, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿O sí puede? No, 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 abogado, no no puedo. puede. No, porque Correcto, No, no no puede. puede. Entonces, al momento de no poder legalizar la unión de hecho, Heidi le puede decir al juez, señor juez, como yo no puedo legalizar la unión de hecho, necesito que dé alimentos a favor mío. Puede hacerlo, sí, porque es un derecho que Heidi, la ley le otorga por efecto de haber actuado de buena fe, porque ella no, de ella desconocía y la ley claramente le dice que la ley va a proteger exclusivamente si ella actuó de buena fe. Caso contrario, o es diferente, si Heidi ya sabía que Don Juan estaba casado en Comayagua y aún así ella decide iniciar una vida conyugal con él. En estos casos, la ley no le va a proteger y ella no va a poder reclamar ningún tipo de beneficio a su favor. Claramente se establece. Bien, a eso hace abogado, referencia. perdón, solo una preguntita ahí en lo que dijo de la certificación para ver el estado de la pareja. Ahora con la aplicación del registro, cuando se escanea la identidad, es lo mismo. Que ahí le Claro, aparece, si está casado, le aparece, ¿verdad? usted puede decirle, vaya a su novia o su novio, díganle que jueguen un juego, que pidan el estado de, Escanear la el, identidad. escaneen el certificado de nacimiento y aparece si está casado o casado en unión de hecho Sí, debidamente reconocida. Vamos a ver, sí. Mélida. Abogado, referente al artículo que usted estaba explicando, ¿cómo yo le pruebo al juez que sí actúe de buena fe o lo contrario? ¿Cómo el juez sabe que yo no actúe de buena fe? Claro, correcto. Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque evidentemente Mélida va a va a ir a presentar al juez los medios de prueba de la relación. ¿Verdad? Los medios de prueba que empezó, bueno, si cumplen con los requisitos, ¿cuál es el tiempo mínimo que tienen que haber tenido para reconocer una unión de hecho? 3 años. 3 años Tres para Tres el años. de años. hijos. Entonces, Exacto, eh, pero cuando eh, es un hijo no importa. cuando, cuando ya ha procreado hijos, pueden hacerlo al año, correcto. Entonces, ella va a presentar esos requisitos y el único que puede hacer de ella, pues evidentemente, es hacer una declaración testifical junto con un par de testigos que declaren que se desconocía el estado civil de don Juan. Es parte de los únicos requisitos que se establecen, presentan, en este caso, eso normalmente se da en personas que viven en domicilios diferentes. Entonces, presenta la constancia de vecindad, por ejemplo, que la alcaldía municipal de Comayagua la emite, que evidentemente ubica al juez en un domicilio diferente y que facilita un escenario para que se pueda desarrollar ese escenario, esa, esa situación que planteamos. ¿Ok?
Es bien difícil, Andreina. Peor en un pueblo que los pueblos, usted sabe cómo son los pueblos Pueblo chico, infierno grande. de complejos que los pueblos así, no creo yo, pero si la persona es muy astuta, tendrá que ser muy astuto él o ella ahora, ¿verdad? Para poder hacerlo, pero yo poco creo, tal vez en una ciudad, pero en un pueblo poco creo, ¿verdad? Porque imagínense que usted tiene que salir a la esquina, o al parque, no sé. Porque cuando hablamos de buena fe, es que realmente la mujer o el hombre desconocen, pues. Entonces, Adriana le va a decir a su compañero de hogar, vamos al parque, o llévame al río, o llévame a la iglesia, o qué sé yo, o llévame a la procesión, o llévame a la feria del carnaval del pueblo, ¿no? Etcétera. Y ella va a empezar a sospechar cuando empiece a decir que no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y él sí vaya, ¿verdad? Está O alguien, sembrando cizaña. yo diría que sí, porque evidentemente es bien difícil, aunque hay mujeres que están tan enamoradas y hombres que están tan enamorados que pues no se sabe, ¿verdad? El amor ustedes saben que es ciego, dicen por ahí, pero no bueno, no sé. Bueno, está bien, sigamos. Les decía, jóvenes, que el reconocimiento de la unión de hecho puede hacerse o puede hacerse en vía administrativa, compareciendo ante el alcalde municipal o ante el alcalde del distrito central o ante un notario, ¿verdad? Haciendo la manifestación verbal o escrita de su intención de formalizar la relación, presentando los documentos expresos y expresando los datos consignados en el artículo 24, que ya lo revisamos, que hace referencia a los datos generales que se tienen que contemplar en la solicitud de reconocimiento de unión de hecho. Además de eso, los requisitos que tienen que presentar es una fecha tentativa de inicio de la unión, los hijos procreados en caso de haberlo procreado, indicando los nombres, edades y los certificados de nacimiento, y de igual forma si ambos o alguno de los interesados tuvieron hijos anteriormente. Si así fue, tiene que acreditar el certificado de divorcio o si el certificado de divorcio anterior, y también en caso de tener hijos bajo su cargo producto del matrimonio anterior, lo mismo que miramos en el matrimonio, presentar ese inventario de bienes que le pertenecen a los hijos y o su obligación de dar alimentos. No olviden que también, para efectos de unión de hecho, por mutuo consentimiento, es importante que se presente la declaración de los bienes adquiridos a título oneroso durante la vida en común, ¿verdad? Excluyendo de esto los bienes a título gratuito, herencia, legado o donación. Ojo, luego el artículo 49 y el 50 nos mencionan que el alcalde municipal va a levantar el acta, va a revisar el escrito, va a revisar los requisitos, y evidentemente una vez formalizada la unión de hecho, remitirá al Registro Nacional de las Personas dentro de los 15 días para que se proceda con la inscripción de la unión. Ojo, en el matrimonio eran 3 días hábiles y aquí hablamos de 15 días hábiles. Ojo, no lo olviden. ¿Ok? El cual entregará a los interesados la constancia de la acción realizada. Ojo, el no envío de los documentos al Registro Nacional de las Personas genera una sanción que es de 10 lempiras, pero la impone el juez, ¿verdad? Y esto normalmente está asociado ante el incumplimiento o posterior deseo de disolver la unión de hecho, ¿verdad? También se menciona. Ahora, un aspecto interesante que se menciona en el artículo 50, si ustedes recuerdan, mencionamos, jóvenes, que en la unión de hecho, parte de los objetivos porque la pareja lo realiza, es por el hecho de desear qué cosa, algún tipo de beneficio económico, ¿se acuerdan, verdad? Que lo mencionamos. Porque qué tal que la pareja se vaya, díganos, permítame, Jamie. Yo tengo una pregunta, bueno, ahora en la actualidad sabemos que los jóvenes pues en realidad no tienen una relación de noviazgo. Se supone que son novios, pero ya conviven como que juntos. Entonces, ellos entran como,
O sea, que se supone que sea de noviazgo, ya tienen los 3 años que dice la ley, pero ellos cómo entran, si entran en la Claro, unión de hecho. claro que sí. Cuando hablamos de jóvenes, no sé si se refiere a mayores de 21 o a mayores de 18. Ahora tenemos hipotes de 15, 16 viviendo en unión libre y en estos casos será posible reconocer una unión de hecho en dos hipotes de 16 años que se fueron a vivir juntos. No, 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 porque ¿por son qué? menores. La mayoría. La ley lo y prohíbe. no, Correcto, porque la no ley cumplen la mayoría de establece edad. que para efectos de reconocimiento de unión de hecho hay que respetar las edades que el matrimonio contempla, es decir, libremente a los 21 y con autorización de 18 a 21. Bien, Diani, Abogado, ahí cuando se habla de que si pueden estar reconocerse como unión de hecho, si son menores de edad, no entraría la emancipación. perdón, Sí, perdón, me decía. que cuando dan el ejemplo de dos menores, entran en unión de hecho para que sea reconocida o para que se proceda legalmente, podría hacerse la emancipación No, o no entraría. no entra porque para uno de los requisitos elementales para la emancipación y la habilitación de edad en el Código Civil es que las personas tengan como mínimo, ¿qué edad cree usted? 18 años. Entonces, 18. 18. Entonces, una persona de 16 y 17 no puede emanciparse ni puede habilitarse en edad. Tampoco. Entonces, no es posible. Ahora, siguiendo con los artículos, claramente se nos menciona que el artículo 51, jóvenes, quiero que no olviden lo que les mencioné ayer. El artículo 51 los menciona. Recuerden que les dije, jóvenes, la unión de hecho se utiliza puntualmente para estos tres casos. Para lo demás, la gente se casa. La gente se casa por lo civil. Pero la unión de hecho lo utilizamos para estos tres casos. El primero, la muerte de uno de los cónyuges y lo que la gente legalmente se conoce como unión de hecho póstuma. El segundo es, jóvenes, el abandono injustificado del hogar. Ese es el segundo. Y el tercero es el abandono. Bueno, el tercero es la negativa de uno de los cónyuges. A diferencia del matrimonio, en donde las partes tienen que brindar su autorización para contraer matrimonio, en la unión de hecho no. En la unión de hecho, tras la negativa de una de las partes, es posible que el otro cónyuge solicite unilateralmente el reconocimiento de la unión de hecho, ¿correcto? ¿Está bien, Rafael? ¿Está bien, Rafael No, Cepeda? no le escuché muy bien a la última parte. ¿Y Disculpe. a qué parte le entendió? No, disculpe, estaba Correcto, revisando entonces, unos temas ahí de la tarea. Disculpe, abogado. bien, perfecto. Entonces, les mencionaba, jóvenes, lo importante es prestar atención porque de aquí ya no van a volver a hablar de la unión de hecho y el examen es el día martes. Y el miércoles empezamos con las evaluaciones orales. Lo vamos a hacer en grupos de 10 para que ustedes tengan el tiempo para poder estudiar, ¿verdad? Y tal vez ahí nos concentramos un poco más sobre eso. Bien, entonces les decía, Cuando dice jóvenes, evaluaciones orales, abogado, perdón, ¿a ah, qué se refiere? vamos a hacer grupos de 10 y yo les empiezo a preguntar a los 10. Una preguntita a cada uno y ya. Esa es la evaluación oral. Antes lo hacía toda la clase, fíjese, pero no, ahora lo voy a hacer en grupos de 10 y ese grupo va a tener la misma nota. Y así, luego Abogado, pasa disculpe que le interrumpa. Ajá, Eh, usted ahí en el momento nos une como grupo, como sí, alguna sala o en general. correcto, correcto. Yo hago las salas de 10 personas y empiezo a preguntarle, es como que estén aquí en la primera sala a María, a Jamie, a Manrique, a Blanca, a Mérida y a Jennifer. Y les empiezo a preguntar de lo mismo que ustedes estudiaron para el examen. Por eso lo hacemos después del examen de la plataforma. Gracias, Bien. abogado. Terminemos entonces, avancemos, jóvenes. Entonces les decía que para efecto de reconocimiento de unión de hecho es importante que conozcan esos tres escenarios, que es lo que hace diferente al matrimonio.
Como les decía anteriormente, en el matrimonio, jóvenes, la gente necesita estar de acuerdo para contraer matrimonio, a diferencia de la unión de hecho. El matrimonio no existe en nuestro país, el matrimonio post-mortem, pero sí el reconocimiento de unión de hecho póstumo y tras el abandono injustificado del hogar después de un número de años, jóvenes, la ley también reconoce la posibilidad de legalizar el tiempo que la pareja estuvo junta para efecto de identificar un inventario de bienes y proceder a dividirlo. Ojo, ¿cuánto tiempo tienen para reconocer la unión de hecho póstuma, jóvenes? Solamente tienen Un año. un año, Año. correcto. Solamente tienen un año para reconocimiento de unión de hecho póstumo y solamente tienen un año para la cesación y el abandono injustificado del hogar. ¿Verdad? Un año tienen para eso. Si le transcurre ese tiempo, el derecho a reclamar esa figura les ha prescrito. Ojo con eso. Bien. Luego el 53 y 54 claramente nos lo menciona, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que aquella mujer que sabe que el hombre se encuentra casado o en otra unión de hecho, la ley no le va a proteger. Y lo mismo para el hombre. Un hombre que se mete con una mujer que sabe que se encuentra en matrimonio, en unión de hecho reconocido, la ley no le va a proteger. Y lo mismo pasa, jóvenes, ustedes saben que a veces suele pasar en los pueblos que cuando un cónyuge, una persona fallece, suelen aparecer un montón de mujeres y que dice, yo era la mujer, aparece, y imagínense que parezca Blanca, Mélida, Andreina y Jennifer, ¿verdad? Reclamando ser la compañera de hogar de don Juan. ¿Verdad? De don Juan fallecido. ¿Qué es lo que establece la ley? El artículo 54 lo establece. Nos dice que si existen varias mujeres solteras demandando la declaración de unión de hecho de un hombre soltero, ¿qué es lo que va? Perdón, ¿qué es lo que va a hacer el juez? El juez dará la declaración únicamente a favor de aquella que probare los extremos previstos en el artículo 53. Perdón. Salud, abogado. Gracias. En el 53, y que en igualdad de circunstancias, perdón, la declaración se dará en favor de la más antigua. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella mujer que logre comprobar, uno, que no sabía de la existencia de las otras mujeres y que logre comprobar, perdón, que logre comprobar que se encontraba al momento del fallecimiento con la persona, a esa persona el juez le otorgará el reconocimiento de la unión de hecho y por ende los efectos en materia de sucesión, ¿verdad? Que ya hemos mencionado hasta este momento. El 45 y 46 nos habla de los efectos de la unión de hecho. Jóvenes, son casi los mismos efectos de la... algo me va a pegar. Son casi los mismos efectos legales que el matrimonio civil. Ojo con eso. Los mismos efectos del matrimonio civil son los mismos efectos legales que la unión de hecho. Espero que los hayan podido incluir en el tema de su video. Y ¿qué nos dice claramente el 56? La unión de hecho puede cesar. Claro que se puede disolver. Y nos dice que se va a disolver por los mismos mecanismos legales que se disuelve el matrimonio, ya sea a través del divorcio por mutuo consentimiento o a través de la vía contenciosa, invocando una causal que se describe en el artículo 238 del Código de Familia. Lo mismo, la ley lo establece. ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? Si ambas partes quieren disolver la unión de hecho, lo mismo, van donde el juez y le dicen queremos disolver la unión de hecho. El juez la disuelve sin problema, siempre y cuando se respete el tema de la cesación de los inventarios y se haga la respectiva adjudicación de los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se le dé a cada quien la parte que le corresponde. Nada más. Bien. Y de igual forma, quiero que aprendan desde hoy que para el efecto de disolver la unión de hecho a través de la vía contenciosa, vamos a utilizar el procedimiento abreviado. Ojo con eso.
utilizaremos el procedimiento abreviado con las causas del no dispositivo. Todavía no lo saben, probablemente no lo hayan estudiado. Bien, permítanme. ¿Qué les iba a decir? Que, perdón, me perdí, es que me estaban ya marcando, me cae mal que me están marcando a esta hora. Les decía que para efectos de disolver la unión de hecho, el matrimonio, la unión de hecho se disuelve por los mismos efectos, por los mismos mecanismos legales que el divorcio. Bien, separación puede ser por mutuo consentimiento o a través de la vía contenciosa. Si lo hacemos por mutuo consentimiento, ambas partes se ponen de acuerdo en todo y disuelven la relación. La ley se lo da, el derecho sin problema. O en su defecto, por la vía contenciosa, cuando uno le fue infiel al otro, cuando uno le pega al otro, cuando uno no cumple su obligación en el hogar, económica o patrimonial, o abandono injustificado, las causales que se contemplan en el 238, en el artículo 238, perdón. Y les decía que el procedimiento se aborda a través del procedimiento abreviado con las causas del no dispositivo. Ojo con eso. Un aspecto importante que mencionábamos es el tema de la herencia. El artículo 47, 57 del Código de Familia nos dice claramente, jóvenes, que al momento de encontrarse en unión de hecho y no haber acto testamentario, ellos van a heredar entre sí. Si muere uno, el cónyuge sobreviviente adquiere la totalidad de los bienes. Esto es en aquellos casos de no haber hijos. En aquellos casos de no haber hijos. Pero si hay hijos, las circunstancias cambian. Porque el Código Civil establece, jóvenes, que solamente le corresponde el 25% o lo conocido como cuarta conyugal. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado anteriormente? Y el 75% restante se divide entre los hijos procreados dentro del matrimonio o de la unión de hecho. Díganos, Gina. Sí, buenas tardes. Mi consulta es si a ellos en la separación se les extiende una certificación de divorcio igual como el divorcio normal, una constancia o certificación de divorcio. Sí, una vez que se inscribe en el Registro Nacional de disolver la unión de hecho, también se inscribe en el Registro Nacional de las Personas. Y la anotación se le realiza en su expediente de vida. Y con eso ahí le aparece en su certificación de nacimiento, en las notas marginales, le aparece cuándo se reconoció la unión de hecho y cuándo se disolvió. Ahí aparece. Ahí Wow. aparece. Eso fue lo que me preguntaba, ¿verdad, Gina? Sí, porque como cuando hay un divorcio aparece en la nota marginal y en la partida de nacimiento, pero también el Registro Nacional extiende una certificación de divorcio si usted así la solicita, una certificación de divorcio. Entonces, ese documento también se extiende. Correcto. También se le extiende igualito que en el divorcio. Igualito, igualito, igualito. Parrique. Eh, yo quisiera entender un poquito sobre el proceso abreviado no dispositivo. ¿A qué se refiere, Juan? Bien. O sea, no sé si me da una idea de eso. Sobre esta cámara, permítanme. Ahí. Bien. Les decía, jóvenes, les mencionaba desde ahorita el tema del procedimiento abreviado. Bueno, desde el punto de vista del derecho procesal civil, existen dos tipos de procesos. Está el procedimiento ordinario y el procedimiento abreviado. Hace referencia a los tipos para que lo entendamos sencillo, a los tipos de problemas que aborda cada proceso. Como su palabra lo establece, el proceso abreviado es mucho más corto. Una audiencia, evacuación de medios de prueba y el juez está obligado a dar sentencia. Y en el procedimiento ordinario, el proceso es mucho más extenso. Y los problemas que se presentan o que se abordan a través de ese proceso son mucho más extensos. Abreviado. Se le apagó el micrófono.
No se le escucha. ¿Verdad? Se le fue el internet, parece que se frizó. Sí, Ah, abogado. ok, bien, perfecto. Bien, no, ¿me escuchan o no? Regina dice que no. ¿Me escuchan o no? Sí, sí, Hey, sí. bien, vamos a ver, Heidi. Abogado, buenas. Yo quería consultarle por lo que he investigado según el régimen económico y como lo ha mencionado y nos ha mencionado varios artículos que corresponden al matrimonio y que tienen también igual peso en la unión de hecho. Para el tema del régimen económico, aplicaría el artículo 70 de en el caso de separación. Claro que sí. El artículo 70 establece el régimen económico que la ley asigna cuando las partes no lo han establecido, ¿verdad? ¿A ese se refiere? Sí, abogado. Sí, ¿verdad? Y nos habla, bueno, el artículo 70 aquí se nos habla de la sociedad ganancial. Entonces, mire, Correcto. en tema de régimen económico ya lo vamos a revisar, pero qué bueno que lo van leyendo para poder comprender los conceptos. El tema de reconocimiento de unión de hecho, tal como yo se los he mencionado, es reconocer el tiempo que la pareja ha tenido una relación, ¿sí? Digamos que Heidi empezó su relación desde el 2000, desde el año 2000 al 2026. ¿Cuántos años tiene ella de relación? 26, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Hey, 26. En estos 26 años, ellos han obtenido bienes, obtenidos a título oneroso. Supongamos que ella con su concubino, con su marido, han adquirido un terreno, una casa, un carro y dos motocicletas, un ejemplo. Independientemente quién las haya pagado, siempre y cuando se pagó con el dinero obtenido fruto de su trabajo. Independientemente quién los haya comprado, si se adquirieron durante el tiempo de la relación, la ley obliga a hacer un inventario de bienes y declara todos esos bienes patrimonio de la relación. Y al declararlo patrimonio de la relación, los bienes tienen que dividirse en partes iguales en caso de disolverse la relación. Pero estoy hablando de unión de hecho. ¿Por qué le digo esto? Porque en matrimonio civil es posible que las partes establezcan otro tipo de régimen económico como la separación de hecho. No es una norma, no es siempre igual en matrimonio, porque recuerden, en matrimonio es posible que las partes definan otro régimen económico como comunidad de bienes o como separación de bienes. ¿Bien? Abogado, Jennifer. se hacen capitulaciones también, ¿verdad? Correcto, el régimen económico se establece a través de capitulaciones matrimoniales. Así se hace. Bien, Jennifer. Abogado, yo tengo una duda, porque en un caso que he estado observando, yo tengo una compañera que el esposo, cuando tienen unión de ellos, ellos tienen unión Es libre, con unión pero libre, ok. él está en unión libre, pero él, todo lo que ha hecho con ella viene de una herencia monetaria. De él Entonces, y o en de el ella. de él, de él. Ajá. Miren, ese caso es bien complejo, bien complejo. Ya cuando miremos régimen económico vamos a aprender eso. Vamos a aprender qué bienes se consideran bienes gananciales y qué bienes se consideran bienes propios y privativos. Bien, claro. Bienes propios y privativos son aquellos bienes que son suyos, que no los va a dividir, son suyos, que no los va a dividir al momento de divorciarse. Y les repito, son aquellos bienes que se adquieren a título de herencia, legado o donación. Esos bienes son suyos, no los va a dividir. O dice la sustitución de alguno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si usted hereda una casa y esa casa la vende, lo que usted compre con el dinero de la venta continuará siendo suyo, único, exclusivo, personalísimo, ¿ok? Sin embargo, el código de familia establece claramente que las utilidades que obtenga un bien van a ser gananciales. Entonces, habría que analizar cada uno de los escenarios, pero en palabras generales, Jennifer le diría que el bien
el capital va a ser exclusivo del compañero de hogar de esa muchacha, pero las utilidades que se obtengan, una vez cuantificadas, sí tienen que ser divididas en apego al régimen económico establecido. Y mire qué difícil, abogado, porque ahí se hizo casa, carros, o sea, todo ha venido por la parte económica. Sí, ahí es bien difícil, bien complejo, porque hablamos de utilidades, no de bienes obtenidos a través de eso, fíjese. Bien complejo, bien difícil, pero habría que analizar el origen de los fondos y tal vez en algún momento hubo alguna inyección de capital de un préstamo y se confundió con los bienes y no se puede identificar y logramos nosotros hacer que el juez los declare gananciales y los pueda dividir, pero solamente así. De lo contrario, es bien difícil. Bien, terminamos. Berta, díganos. Abogado, yo conozco un caso donde, bueno, la pareja se casó y, bueno, la dama al momento de casarse, pues él le dijo de que se firmaran un documento de bienes separados. Él en ese momento solo tenía su casa, pero bueno, ellos ya tienen bastante tiempo de estar juntos. Ella trabaja, el dinero lo administra él de su trabajo y él compró moto, compró carro, tiene cuenta bancaria, pero como están con bienes separados, le dice él que no, que eso es de él. Entonces, en ese caso, abogado, ¿cómo sería? Pero no entendí, ¿cómo fue? No entendí, ¿de dónde tuvieron el dinero? ¿Cómo fue? Mire, ellos se casaron. Cuando se casan, él solo tiene la casa. Ok, Firman un documento de bienes separados. correcto. Después de ahí, ella trabaja y el dinero que ella trabaja, pues lo administra él. El sueldo de ella lo administra él. Pero él, Ujú. su trabajo no es un trabajo que le da suficiente dinero y ha comprado carro, compró moto, tiene una cuenta bancaria, pero él siempre le dice de que eso es de él porque está en nombre de él todo eso. Ajá, entonces la pregunta es, ¿qué hace ella? Ajá, ¿qué se puede hacer en ese caso? Si ella puede, bueno, en algún momento dado, puede ella pedir Pri- parte de eso. Primero a ella del un coscorrón, ¿verdad? Porque Pues, evidentemente Se lo dejo primero. una persona que está casada bajo ese régimen económico y que le da el dinero a su marido para que compre bienes, evidentemente lo va a administrar y lo va a poner a nombre de él. Y una vez que un bien está a nombre de una persona, la ley de expropiación no tiene ese alcance, independientemente que se compruebe que lo compró a través del dinero de la esposa. Habría que valorarlo, bien difícil, pero no he conocido un escenario de ese tipo, pero habría que ver, porque podemos denunciarlo de que si no declara que el dinero que con el que pagó esos bienes, eso ya lo apréndanlo desde ya, miren, podemos denunciarlo de que si no declara que esos bienes los obtuvo del dinero de la señora, lo podemos denunciar por enriquecimiento ilícito. Si el dinero no es compatible con su ingreso, tener ese montón de bienes, podríamos iniciar esa estrategia que a veces puede pegar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer una asociación y combinación de conocimientos para que ustedes lo vayan aprendiendo. Abogado, Bien, pero y ahí no están posiblemente en matrimonio en unión de hecho, pues no es todo lo que se no, adquiera durante esa no, relación. escuchen bien, ella mencionó que se casaron con separación de bienes. Por eso es Ah, que bueno, planteo ahí sí. este ejemplo. Que no, pues no escuchan. Vamos a ver, Blanca. No, más que todo era comentar que si se podría considerar una categoría como dependiente, porque si el esposo no trabaja y ella sí, como un dependiente de ella, no sé, al momento de declarar sus impuestos y todo ese tipo de situaciones, si tienen negocios en común. Es que sí, aquí el problema es que el bien ya aparece a nombre de él. El bien, la moto, no sé qué otro tipo de cosas, ya aparece a nombre de él. Y tras la separación, y créanme que casi toda la gente em, termina separada, pues cuando el problema económico empieza a tener problemas. Y entonces Berta pregunta que qué estrategia podemos utilizar para reclamar los bienes que tiene el marido y que compró con el dinero de la esposa, ¿verdad?
Entonces la respuesta Abogado. es esa, ¿verdad? Solamente eso podría, así a grandes rasgos es lo que podría decirle. Ver Abogado, perdón. permítame, si es proporcional al ingreso del señor, ¿verdad? Los bienes que ha adquirido, hacerle algún inventar, pedirle al juez que autorice. Y lo peor aún es que hay mucha gente que traspasa bienes a familiares, a terceros, ¿verdad? Y ahí es mucho más complejo rastrearlos o comprobar en un proceso judicial el origen o quién es el propietario original del bien. A eso le llaman testaferro, ¿Tienen abogado. buen asesor ahora? ¿Mm? ¿Tiene un buen asesor o alguien que lo asesora muy bien a esa persona? Claro, ¿O es miren, abogado? es que ustedes van a dar asesoría y no solamente crean que la gente buena, jóvenes. Cuando digo gente buena no me refiero que a la mamá agredida, ¿verdad? Sino que probablemente los contraten para ser asesores de una persona en particular, empresas, etcétera, y ustedes van a tener que dar asesorías legales en cualquier ámbito y tienen que conocer un poco de todo. Abogado, Bien, fíjese que dígame. en ese caso, mi tía estaba en unión libre con el marido y igual pasó lo mismo. Quien compraba los materiales y todo de la casa, las facturas eran a nombre de él y Correcto. él es alcohólico, ¿verdad? Entonces pasaba bastante interno en Santa Rosita y una vez que salió de Santa Rosita, fue a denunciar a mi tía y a la hora le tocó a mi tía darle una parte de la casa, lo que le correspondía de la casa, y mi tía probó que él pasaba interno en Santa Rosita casi la mayoría de tiempo, pero no, igual le tocó darle una parte de la casa y poner la casa a nombre de las hijas como donación. El problema del alcohólico no lo excluye de un beneficio de este tipo al momento de liquidar regímenes económicos, ¿ok? No lo Ujú. excluye. Pero qué bien que lo menciona para que sus compañeros vayan aprendiendo un poco sobre esa figura. Bien, les pido por favor que para mañana estudien el tema de unión de hecho, perdón, el tema de parentesco. Mañana terminamos unión de hecho y abordaremos rápidamente el tema de unión de hecho. Es un tema muy cortito, jóvenes. Les pido que por favor miren los dos videos a partir del artículo 324 creo que es, no me acuerdo, si no me acuerdo, si no me equivoco. Les Abogado, pido, este tema va a entrar en examen, disculpe, abogado. sí, hasta parentesco. Hasta parentesco. Bien, paso lista rápidamente. Pueden ir saliendo los que ya les paso lista. Nos veremos mañana para completar este tema y ver el tema de parentesco. Les repito, tienen que ver los videos que ahí se comparten para que puedan comprender fácilmente la figura. Número 1, Presente, abogado. número 3, 4, 4 Presente, presente, 3. abogado. 5, 6, 7, 8, 7 presente. 9, 10, 9 presente, abogado.